El doctor William Mayo decía, Señor, líbrame del hombre que nunca comete un error y también del hombre que comete el mismo error dos veces. Cuando hablamos de errores, cuando hablamos de fracaso, parece que fuese el enemigo a vencer, pero las caídas, los errores y los fracasos son una enorme fuente de conocimiento. Mis líderes, bienvenidos a esta nueva emisión de Leadership Times, el podcast. Hoy, mis líderes, quiero hablarles un poco sobre las caídas. Hice un pequeño, digamos que una pequeña revisión de esta obra de John C. Maxwell, El lado positivo del fracaso. ¿Por qué retomé o por qué tomé el libro para hacer algunos chequeos? Por un incidente que me pasó hace una semana, un poco más de una semana. De hecho, el día que tuve el incidente, pensé en este episodio del podcast, pero por otros proyectos que he estado trabajando full con el equipo, no había tenido tiempo. Hoy tampoco es que tenía el tiempo, pero hoy le dije a él, hoy voy a abrir el espacio para hacer el podcast. ¿Ok? ¿Cuál fue el incidente? Hace unos días iba caminando yo al gimnasio, metido mucho en mis pensamientos, porque yo me cambié de gimnasio, me puse en un gimnasio que queda mucho más lejos para irme caminando y aprovechar el trayecto para tomar sol, para caminar, para conectarme con las personas, porque como líderes no podemos estar separados de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Es muy fácil meterse en una cápsula y crearnos una realidad que a veces no existe, ¿ok? Y una de las misiones que tenemos nosotros los líderes es estar conectados con las personas, con el medio ambiente y ver qué es lo que está realmente pasando para conducir nuestro liderazgo hacia lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Entonces, pasando yo en esos pensamientos, me caigo. Me eché, como decimos aquí en Criollo en Venezuela, me eché una matada increíble a estas alturas, luego de muchos días pensando, todavía no logro entender cómo me caí. Lo más cumbre del asunto es que en el momento en que me caigo sentado y fue como una caída en cámara lenta. Yo sé que a muchos de ustedes les ha ocurrido que cuando se cae, en el momento que se están cayendo, siente que la cuestión va en cámara lenta. Me pasó, sentí que la caída había sido en cámara lenta. No sentí un golpe, no sentí que me haya caído y me haya golpeado muy fuerte. Lo que sí hice conciencia después, cuando estaba aquí en mi casa reflexionando, es que no es la primera vez que me caigo, por supuesto, y las otras veces en las que me he caído en la calle, mi reacción automática siempre es de rebotar. Me caigo y me levanto rápido, ¿ok? En esta oportunidad me caí y estando sentado empecé a ver mi entorno, a tratar de identificar qué había ocurrido, por qué me había caído y luego con mucha calma, haciendo mucha conciencia de no levantarme de manera brusca, porque no sabía cómo me había caído, me levanto, observo, siento que no me pasó nada, me limpio un poco y continúo caminando normal hacia el gimnasio. Cuando voy a mitad de camino empiezo a sentir un dolor en la pierna y empiezo a sentir como que una especie de sudor o algo me corría de la rodilla hacia abajo y cuando me veo tenía un golpe horrible en la rodilla con un sangrado bastante importante. Tranquilamente me metí en una farmacia camino al gimnasio, compré vendas, compré algodón, alcohol, agua oxigenada, todo lo que necesitaba una venda. Y al llegar al gimnasio, me limpio, veo la herida y digo, wow, la herida fue de profundidad. Logro curarme la herida, me pongo mi venda y ese día iba a ser pierna, no hice pierna, trabajé la parte superior del cuerpo. Trabajé normal, como les dije, sin ningún tipo de dolor. Llego aquí a mi casa, empieza el proceso reflexivo de, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo me caí? Me resbalé, me tropecé, me pisé las trenzas, qué sé yo. Y no pude determinar el porqué de esa caída, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando llego a mi casa y me siento a trabajar un poco, siento un dolor en el tobillo. Y digo, wow, me está doliendo el tobillo demasiado. En la manera en la cual me caí, no golpeé el tobillo. Me quito el zapato, me quito la media y tenía una herida bastante importante en el empeine. También me empezó a sangrar, pero cuando me quité la media. Entonces, bueno, me baño, me limpio nuevamente las heridas
y vuelvo a caer en el estado reflexivo. ¿A qué quiero llegar yo con esto, mis líderes? Que me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es que mi actitud ante la caída había sido nueva, distinta a las otras oportunidades en las cuales me había caído. Cuando me pregunto qué está pasando en mí, ¿ok? Que esta caída reaccioné distinto a las otras veces que literalmente rebotaba, o sea, me caí y me paraba muy rápido. Y es que creo que ha habido un proceso de madurez, ¿ok? Que me ha permitido entender que las caídas es una oportunidad para aprender algo, ¿ok? Entonces, ¿qué pude haber aprendido de esa caída? Bueno, que posiblemente cuando estoy en esos procesos de pensamiento, me aíslo de tal manera de mi entorno que no estoy teniendo el cuidado de hacia dónde voy, ¿ok? Lo digo a nivel metafórico. Y a veces nos ocurre que estamos tan absortos en el movimiento, en hacer cosas, que se nos está pasando lo que está ocurriendo en el entorno y vienen las caídas. Hice la analogía de que efectivamente en ocasiones he sentido reveses a nivel personal, a niveles profesionales, y siempre buscamos como tener la respuesta de por qué me pasó lo que me pasó, cuando no necesariamente hay una respuesta para todo. No siempre tenemos la respuesta de por qué tuvimos o no un revés. Y a veces profundizamos la herida, a veces profundizamos el error por nuestra terquedad en querer buscar el origen de por qué pasó lo que pasó. A veces nos pasan cosas, líderes, donde tenemos un plan de acción, donde creemos que todo va a salir perfecto y las cosas no salen de manera perfecta. ¿Ok? Y a veces nos quedamos perdiendo demasiado tiempo en tratar de analizar factores y variables que realmente no nos van a permitir o no lo vamos a poder aprovechar de la manera que nosotros pensamos. Entender el origen de un problema no necesariamente implica que se va a resolver por el simple hecho de conocerlo. Yo creo que lo más importante, por lo menos para mí, es ver el presente, ver cómo estoy, cómo me afectó esa situación y empezar a buscar la manera de poder salir de esa situación y trasladarme a un sitio donde me sienta yo mejor, ¿ok? Donde yo haya superado lo que me haya pasado o que yo haya sentido que tengo un conocimiento o que tengo una sabiduría o que tengo un aprendizaje que me ayude a subir a un siguiente nivel. ¿Ok? Si logramos determinar el origen o el porqué de lo que me está pasando, podemos tomar correctivos. Pero si hago el análisis y no consigo realmente la razón o el porqué de mi caída, el porqué de mi fracaso, pues lo propio es analizar el impacto que me generó en este momento y hacer un plan de acción para trasladarme a cómo me quiero sentir. ¿Ok? Entonces, hacemos el análisis, si conseguimos la respuesta, si conseguimos los factores y podemos tomar corrección, lo hacemos. Pero si hacemos el análisis y no consigo respuesta, pues entonces hacemos una evaluación de daños, de cómo esto me afectó y sencillamente busco la manera en la cual me quiero sentir y hago sencillamente el plan de ruta. Me acuerdo en una oportunidad que escuché a John Maxwell hablarle a una persona que le hizo la pregunta, oye John, ¿y qué hago cuando me caigo? Y John le dice, bueno, por lo menos revisa el piso a ver si te consigues una moneda. Muchas veces, cuando nos paramos muy rápido, que otra de las analogías que saqué de la caída, es que yo antes, cuando me caí y me paraba rápido, quizás en el fondo era como para ver si nadie se había dado cuenta para evitar la burla, porque yo soy muy echador de broma. Y entonces yo digo, nada, como yo soy muy echador de broma, si alguien ve que me caigo y la caída fue chistosa, pues se van a burlar de mí. Y no me permitía él entender, oye, ¿por qué me caí? Y les hice la lectura al inicio de esa frase, porque me di cuenta también que en otras oportunidades que me había caído incluso más de una vez por la misma causa en el mismo sitio. Y dejé de caerme cuando hice conciencia de la razón por la cual me había caído. Entonces, ¿a qué quiero con esto, mis líderes? A que cada revés que tengamos, que cada caída que tengamos, la utilicemos como un espacio de crecimiento y reflexión para usar esa experiencia como algo positivo para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Nos vemos en una próxima emisión de Leadership Times.